nacimos, a los 11 años más o menos. Mi hermana me está soplando, pero no, me está soplando mal. Y usted no tiene idea, hermano, del reto que es pararse frente a la congregación y participar de la música tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente si uno se equivoca, pues no se equivoca, ¿no? Y si además de eso añadimos el que está aquí parado al frente dirigiendo el canto, no tiene ni idea del ritmo, pues eso nos puede llevar a unos resultados bastante interesantes, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por el grupo de música, hermanos. Ser músico es bastante complicado, es difícil, ¿no? Pero el hecho de que el Señor nos haya proveído de gente que esté capacitada para hacerlo y que tenga el corazón para hacerlo, eso es muy importante, ¿no? Entonces, hermanos, hay que apoyarnos también en oración, porque la música como tal también tiene un fin didáctico, ¿no? O sea, las letras no son aisladas. Puede ser una muy buena melodía, buena armonía, pero una letra inadecuada, ¿no? Pues tienen que estar compaginados, ¿no? La persona que está aquí adelante tiene la responsabilidad también de ministrar con la música, ¿no? Entonces, hermanos, ser músico es difícil y yo les suplico que también oren por ellos, ¿no? También sería muy bueno orar por algunos hermanos, particularmente nuestra hermana Laura. Está en una situación muy complicada por la muerte de su sobrino, y necesidad económica, entonces hay que estar orando y apoyando. También está nuestra hermana Lorena, pues está enferma de varicela, y Citlali igual. Entonces hoy de hecho lo regresaron, ¿no? Porque Citlali comenzó con un brote de varicela. Y también ha estado pasando algunas necesidades económicas que es importante que la iglesia tome responsabilidad de ello, ¿no? De Laura, de Lorena. Y también sería muy bueno que oráramos por los que están ausentes, hermanos que han salido de vacaciones, como nuestro hermano Juan, nuestro hermano Samuel y Gloria, Moisés. Y también les suplico que oren por nosotros, que la siguiente semana también vamos a estar de vacaciones, mi esposa, mis hijos, mi cuñada, mi sobrina y mi concuño. Entonces vamos a iniciar orando, si me permiten. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Nos bendices, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. Y ahora, Señor, te suplicamos que bendigas mucho a los que están enfermos. Te suplicamos mucho por Fernando, Señor, que ha sido y es una bendición a la iglesia, Señor. Y te suplicamos que tú le das una pronta recuperación. Te suplicamos, Señor, por Lorena, Señor, que ha tenido bastantes pruebas, Señor, y bastantes situaciones difíciles. Y te suplicamos, Señor, que aún en su enfermedad tú lo fortalezcas. Que también fortalezcas, Señor, a Citlali, Señor, en su enfermedad. Y te suplicamos mucho que bendigas a nuestra hermana Laura, Señor, que ha tenido algunos problemas también con dinero, Señor, y también con salud, Señor. Te suplicamos por su hermana, Señor, que tú le des consuelo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Pues usted se ha dado cuenta que en la vida nos trazamos metas, ¿no? Objetivos. Por ejemplo, o sea, ahora que comienza el campeonato de fútbol de México, pues el Guadalajara tiene la meta de ser campeón, ¿no? El Atlas tiene la meta de sobrevivir. Entonces hay metas diferentes, ¿no? Ahora, sin embargo, en la actualidad, y quizás desde la antigüedad también, la libertad como tal ha sido una meta del ser humano, ¿no? Y dentro de los diferentes grupos cristianos, la libertad se ha interpretado y se interpreta de diferente manera. Inclusive individualmente nosotros interpretamos la libertad de maneras diferentes. Sin embargo, sí es importante encuadrarla en una meta, ¿no? ¿Cuál es la meta de la libertad? Nosotros somos libres en Cristo. ¿Para qué? ¿O por qué? Esa es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Vamos a centrarnos, toda la predicación de hoy va a ser a través de la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas fue escrita en una provincia, una región que se llama Galacia, y estaba en lo que ahora conocemos como Turquía, en Asia Menor. Interesante es ver que los habitantes eran nórdicos, eran más bien europeos del norte que se habían venido a colonizar esa parte de Asia Menor, ¿no? Entonces ellos, ustedes entenderán que los celtas, porque los galatas eran celtas, pues no eran propiamente muy duchos en la cultura, ¿no? Sin embargo, ellos fueron greco-romanizados y de alguna forma adoptaron esa cultura, ¿no? Ahora, a ellos es a los que está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o Saúl más bien, era un fariseo, recordarán. Él y sus inicios fueron persiguiendo a la iglesia de Cristo y fue educado, dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era así, algo así como uno de los más grandes pensadores y fariseos que había en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Era un privilegio, era como recibir un doctorado en teología, que tú fueses
de una forma educados, que es Gamaliel, ¿no? Entonces Pablo o Saulo, o Saúl, como realmente es su nombre, él se crió bajo esas normas. Dice que él adicionalmente era mucho más celoso del judaísmo que muchos de sus contemporáneos, ¿no? Tan es así que él llegó a perseguir a la iglesia de una forma sistemática y aún con permiso, ¿no? Esta misma persona es la que está escribiendo esta carta. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La salutación que está aquí en la carta es común y no es común. Quiero decirle que Pablo muy usualmente se presentaba a sí mismo e invocaba una bendición en el sentido que la gracia y la paz sean con vosotros. Lo que no es común es el anexo que viene en el versículo número 1, que dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Si usted tiene una Biblia castellana, se da cuenta que viene esa palabra entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que estaba sucediendo aquí es que había personas que estaban atacando ¿a quién? A Pablo. Y Pablo se ve en la necesidad de defender de alguna forma que su apostolado. Él está diciendo que su apostolado fue ungido, o de alguna forma fue enviado, o fue comisionado ¿por quién? Por Dios mismo, ¿no? Entonces él dice: todos aquellos de alguna forma que me están atacando, ahí les va mi contraataque, ¿no? Mi contrarrespuesta. De tal manera que esta epístola a las iglesias de Galacia, que es una carta que se estuvo rolando por las iglesias de Laodicea, de Listra, de Iconio, de Derba, que están en esa región, que es Galacia, es una carta contestataria, ¿sí? Dice adicionalmente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que sucedió? No solamente era un ataque contra Pablo, era un ataque contra ¿quién? Contra el evangelio. Se levantaron algunas personas y empezaron a visitar esas iglesias, y ellos les empezaron a predicar un evangelio diferente. O dicho de otra manera, según lo que veremos en la misma carta, este evangelio fue aderezado con muchos otros requisitos que de alguna forma conformaban lo que ellos decían era: este es el verdadero evangelio, el evangelio completo. ¿Y en qué consistía esto? Pues que muchos judaizantes o muchos judíos que de alguna manera se habían convertido anteriormente, fueron a esa región, empezaron a visitar las iglesias, empezaron a decir: Pablo es un mentiroso, y el verdadero evangelio es hacer esto, y adicionalmente que te circuncides y que cumplas toda la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si tú no te circuncidas, no vas a ser salvo. ¿Se dan cuenta? Y de alguna forma, en la actualidad, muchas iglesias, o muchos cristianos, o mucho cristianismo, desde esta época hasta ahora, tiene de alguna forma esas reminiscencias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted comienza a predicar el evangelio y de alguna forma comienza a decir: bueno, además de esto hay que hacer esto, si no, no eres salvo, como por ejemplo bautizarte, pues no. Cuando de alguna forma tú dices: el evangelio completo es, bueno, sí, tener al Señor en tu corazón y ser regenerado por el Espíritu Santo, pero adicionalmente ser bautizado por el Espíritu Santo, hablar en lenguas y todo esto, pues no es el evangelio real, ¿no? O adicionalmente, si tú tienes que hacer esto, o sea, creer, y adicionalmente tener esta norma de conducta, pues no eres salvo. Pues no, hermanos, ese es el objetivo de esta carta. De alguna forma, quitarle todos estos adornos o estos accesorios que se le fueron metiendo al evangelio y dejar la ortodoxia del evangelio. Y es lo que vamos a ver en toda esta mañana. Dice el versículo 9: como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea que anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? ¿Qué es anatema? Es maldito por todos los siglos, maldito por siempre, dicho de otra manera, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 11: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ustedes recordarán que cuando nuestro escritor, en este caso Pablo, iba caminando a perseguir a la iglesia, tuvo una visión del cielo, ¿no? Y recordará que él, siendo judío en ese momento, se le aparece nuestro Señor Jesús, dice que el resplandor de la gloria ensegueció inclusive el resplandor del sol, y dice que él le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Recordar, de ese hecho está hablando, ¿no?
Dice adicionalmente, porque yo habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Es decir, era judío y adicionalmente perseguía y era mucho más celoso que los demás. Ahora, en la iglesia se habían infiltrado muchas personas, que esto inclusive lo vemos en Hechos capítulos 15, de alguna forma viendo y atacando la libertad de esos cristianos. Es decir, ¿qué es la libertad, hermanos? Bueno, la libertad es de alguna forma hacer lo que nosotros queremos por siempre. Bueno, es una forma de pensarlo. O de alguna forma es pensar que nosotros éramos esclavos y no teníamos otra opción más que ser esclavos y fuimos libertados, y de alguna forma al ser libertados obedecemos otra ley. Ese es el sentido ulterior de toda esta carta. Dice en el capítulo 2: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto es importante. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio. Versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue que obligado a circuncidar. Lo que está mencionando aquí Pablo es de que él llevó a Tito, que es griego de nacimiento, que no estaba sujeto a la ley de Moisés por no haber sido circuncidado, que él era converso al cristianismo, era converso a nuestro Señor, y de alguna forma él subió a Jerusalén a hablar con los que estaban ahí en la cercanía, los que de alguna forma tenían algún prestigio, ser algo, no ser algo, y todos aquellos que estaban ahí. Imagínense ahora sí que el Dream Team del Evangelio, porque era Pablo, era Jacob, era Pedro, era Jacobo, era todos ellos estaban ahí. Llega Tito y lo obligaron a ellos a circuncidarse. La respuesta de Pablo es no. Dice: los fundadores de la iglesia, por decirlo ahí, aquellos que estuvieron al principio con nuestro Señor Jesucristo, los que fueron discípulos y lo vieron cara a cara, no se atrevieron bajo ningún pretexto a obligarlo a circuncidarse. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna forma, el razonamiento de Pablo: si ellos, que son los padres fundadores de la iglesia, no se atrevieron a hacer eso, ¿cómo es que ustedes prestan oídos a aquellos que vienen y dicen tienen que circuncidarse, y de alguna forma están mitigando la libertad que el Señor les ha dado? Y no solamente es una cuestión de asombro, sino también de reclamo. Les dice: es que pareciera ser que mi trabajo con ustedes fue como en vano. ¿Por qué? Porque el objetivo de Pablo y el objetivo de Dios, el Espíritu Santo, al llevar a Pablo a esos lugares, era que ellos fueran libres, no que voluntariamente se esclavizaran a un modo de vida cuyo objetivo es que la carne. ¿Se da cuenta? Dice versículo 4, capítulo 2: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud. Si usted tiene tiempo, lea Hechos capítulo 15, que es más o menos este hecho. El capítulo 15 del capítulo 8 habla del primer concilio que hubo en la iglesia. El primer concilio de alguna forma fue para tratar este punto, porque muchos hermanos se estaban maravillando. Hay que reconocer, hermanos, que los primeros cristianos eran judíos y observaban el judaísmo como tal, y para ellos no había diferenciación entre el cristianismo y el judaísmo, sino que el cristianismo como tal era la culminación, el punto culminante del reino de Dios y del judaísmo. Sin embargo, muchos hermanos, Pedro comenzó, si usted se toma la molestia de leer Hechos capítulo 15, y Pablo continuó, hubo un ministerio hacia afuera, y más con las persecuciones, hacia afuera, y muchos gentiles, muchos que no eran judíos, comenzaron a creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hechos capítulo 15 de alguna forma trata ese hecho. ¿Por qué? Porque empezaron a decir: bueno, ¿es necesario que los gentiles se adhieran a la ley de Moisés o no? Hubo un concilio, Pablo fue invitado a ese concilio, tuvieron esa conversación, y el resultado de esa conversación es no. Ellos no deben ceñirse a la ley de Moisés. Lo único que se les encargó fue que se abstuvieran de los ídolos, que se abstuvieran además a los sacrificados de los ídolos, y que tuvieran una buena conciencia con ello. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted se pone a pensar en la ley, ¿cuál es el primer mandamiento de Hechos de Éxodo capítulo 20?
el objetivo principal del mandamiento es adorar, ¿no? Ser una entidad adorante hacia un Dios. ¿Se da cuenta? El punto fundamental de la ley es ese. Y el punto fundamental de cualquier ley moral en este momento es a quién adoras. O eres adorador de Dios o no lo eres. Y el punto de la ley aquí lo explica Pablo. Dice, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para justificación. ¿La ley se tiene que observar? Sí. Si yo no cumplo la ley de Dios, ¿no puedo entrar al reino de los cielos? La respuesta es sí. Pero el objetivo de la ley no era justificar a las personas por sí mismas. Aquí tenemos un problema, un problema importante. O es un problema moral o es un problema espiritual. Si fuera un problema moral, el que yo por mí mismo, escuche lo que estoy diciendo, por mí mismo cumpliera la ley, sería aceptable. Pero no es un problema moral. El problema del hombre es un problema espiritual totalmente. Cuando Adán cayó, todo el espíritu fue corrompido, fue totalmente depravado, y ya no puedo ver yo la gloria de Dios. Si yo rompo un solo mandamiento de la ley, soy culpable de todos. Una vez que lo haga, una vez que yo no ame perfectamente a Dios, una vez es suficiente para ya estar yo totalmente desplazado de la gloria de Dios. Un solo pecado, una sola vez es suficiente para que su vida entera esté condenada al infierno, completamente separado de la gloria de Dios. Un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometemos al día, hermanos? En 1000 pecados. Y estamos hablando de los moralmente vistos, porque muchas veces nosotros no robamos físicamente, pero ¿qué tal? Que codiciamos. Ahí ya nadie nos ve, nadie te ve, y comienzas: es que esa ropa se le ve pero si fea, a mí se me vería mejor. Eso es pecado. O finalmente, ojalá que se muera, y lo pensamos. Eso también es pecado, ¿no? Y ese pensamiento lo hace tan separado de la persona de Dios como tener una pistola en la mano y accionar de allí. ¿Se da cuenta? Ahora nosotros nos hemos horrorizado pues por lo que pasó en Estados Unidos en un cine, ¿no? Que llega un muchacho que estaba mal, no sé, o con maldad pura, pues llega y abre fuego contra todos los que estaban ahí. Sin embargo, hermanos, delante de la persona de Dios, eso es muy, muy malo, por supuesto. Pero ¿qué tal mentir? ¿O qué tal en nuestra mente codiciar todo aquello que el Señor no nos ha dado? ¿Amamos realmente a Dios? ¿Amamos realmente a Dios? ¿Usted ama realmente a Dios? Si usted no ama a Dios de tal forma, tan perfectamente como Él lo desea, está en pecado. Es así de simple. Sígame Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Se acordará un poco, este capítulo tiene que ver con la mujer adúltera, aquella que sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Quién sabe cómo haber sido eso, y no se ponga a pensarlo. Llega y la tratan de apedrear, y de alguna forma aprovechan la ocasión, pura, santa y desinteresadamente. Los fariseos y todos los maestros de la ley van con nuestro Señor Jesús y le dice el Señor: Moisés exige que esta mujer sea lapidada, ¿tú qué dices? Y el Señor muy sabiamente se pone a escribir en la tierra. Interesante es porque muchos de ellos eran escribas y no se tomaron la molestia de saber qué es lo que estaba escrito en la tierra. Y dice: bueno, del que usted sea sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. ¿Y quién fue el primero que lanzó la piedra? ¿Se da cuenta? Llegamos al capítulo 30, capítulo 8, versículo 21. Otra vez estaban en esa misma refriega. Y dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Dice versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Versículo 31 dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué es lo que va a hacer con ustedes? Los hará libres. Estaba hablando con los judíos, estaba hablando con personas judíos que tenían una mentalidad judía, no griega, judía, y les estaba diciendo a ellos: si ustedes creen y permanecen en mí, van a conocer la verdad, y esa verdad, ¿qué los va a hacer? Libres. Y en ese momento estamos en el contexto de que habían tenido un problema moral anteriormente y estaban en esa discusión: ¿tiene que morir, no tiene que morir? ¿Le tenemos que aplicar la ley o no le tenemos que aplicar la ley? Y él le dice: no, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres, ¿no? Y ellos comienzan a decir: pues si nosotros somos libres, cosa bastante rara, pues porque en ese momento estaban dominados por los romanos al principio. Y ellos dicen adicionalmente: nosotros somos hijos de Abraham, simiente de Abraham. Ah, pero cuidado. Y ellos estaban apelando a una promesa de Dios de que la simiente de Abraham sería ¿qué? Bendecida, no maldecida, bendecida. Y Jesús les dice: no, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Fíjense lo que le voy a decir. Aquí Jesús nos está diciendo, nuestro Señor Jesús nos está diciendo que conoceremos la verdad, permaneceremos en la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Pero que si nosotros no permanecemos en la verdad y no somos libres, nosotros hacemos las obras no de Dios, sino de quién? De Satanás. Cuando usted no ama perfectamente a Dios, no hace las obras de Dios. Si usted no hace las obras de Dios, ¿hace las obras de quién? No es algo tan simple como decir: ay, pasó. Cuidado. Si usted no honra a Dios, ¿a quién está honrando? Y honrar a Dios es en todas las cosas. Absolutamente en todas las cosas. Estar parado aquí, estar sentado ahí, estar haciendo la comida, estar haciendo la tarea, estar platicando con mi novio o con mi novia, estar platicando con mi esposo o con mi esposo. En todo yo debo dar la gloria a Dios. Y si yo no doy la gloria a Dios, entonces ¿a quién le doy gloria? Jesús lo dijo muy claramente. Él sí puede decirlo: si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y ellos mismos dicen: es que nosotros somos esto. Fíjense lo que dice el versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí es donde él les dice que vuestro Padre es el diablo. Pero adicionalmente le dice que ellos son esclavos ¿de qué? Del pecado, porque ellos hacen continuamente ¿qué? Pecado. Y aquí es donde empieza el asunto de la libertad. ¿Realmente el hombre es libre? Nosotros sin Cristo somos libres, tenemos la libertad de escoger. Y Jesús dice: no. ¿Por qué? Porque aun cuando aparentemente ustedes son libres en pecado, cualquier cosa que hagan va a ser ¿qué? Pecado. Continuamente hacen el pecado, pues porque en sus actos no hay honra ni gloria a Dios, y no pueden hacer otra cosa, porque ustedes hacen las obras ¿de quién? De vuestro Padre. Y vuestro Padre no es Dios. Pero aquí da una posibilidad a aquellos que se creen libres en el simiente de Abraham. Y esa posibilidad es de que conozcan la verdad, y entonces habrá libertad. ¿Libertad para qué entonces? Para no hacer las obras de Satanás, sino hacer las obras de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? A esa libertad nos estamos entregando. Es decir, en la filosofía griega, hermanos, la libertad de alguna forma tenía que ver con placeres, con sensualidad, con la búsqueda de la felicidad, los epicureos, o con de alguna forma también con la virtud como tal, ¿no? La virtud como un fin en sí mismo. Cultura griega. Cultura judía no. La cultura judía tenía que ver la libertad con la posibilidad de ¿qué? De servir a Dios como voluntariamente. Si usted no tiene a Dios, el Espíritu Santo en su vida, usted no puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque las obras de Dios usted no las conoce. ¿Quién es aquella persona que le hace saber las obras de Dios? Dios el Espíritu. Si Dios el Espíritu no está en usted, no puede hacer las obras de Dios. ¿Se da cuenta? Y aquí dice adicionalmente Jesús que ellos que no toda la simiente de Abraham iba a ser pueblo de Dios, sino solamente un remanente. Ese mismo hecho, nos regresamos a Gálatas capítulo 3.
Gálatas capítulo 3. Dice versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando de la fe. Sabed pues por tanto que los que son de la fe, estos son ¿quién? Hijos de Abraham. Hay un remanente, y ese remanente es el pueblo de Dios. Y hay un conjunto de gentiles enorme. Y sobre ese conjunto de gentiles enorme también hay un remanente. Y ese remanente es el pueblo de Dios. Y el pensamiento contrario también es igual, hermanos. Está decretado que todos los seres humanos vayan ¿a dónde? Al infierno. Fuera y totalmente separados de la gloria de Dios, sin posibilidad alguna. Lo que Dios decreta, eso se hace. Sin embargo, también hay un remanente. ¿Se da cuenta? Y como dijo Efraín, es cierto. Para ese remanente, la puerta, ¿cómo es? Angosta. Eso quiere decir que no son muchos. No somos muchos. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo es que nosotros podemos saber si somos o no somos? Fíjese lo que dice el versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, tú no voluntariamente te pongas a ser esclavo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo puedes servir a Dios en esclavitud? O en esclavitud del pecado. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque yo por la ley estoy muerto. ¿Quién de ustedes está vivo por cumplir la ley? Delante de Dios es imposible. Estamos muertos por la ley. Dice, versículo 2:20, que yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo por Jesús estoy muerto para la ley. Salud. Pero estoy vivo ¿para quién? Para Dios. ¿Saben? Estamos vivos para Dios. Ahora dice aquí, si usted está vivo, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. O sea, si tú voluntariamente haces a un lado la gracia de Dios, pues ¿para qué te aprovecha la gracia de Dios? Para nada. No es que se pierda la salvación, por los que son de Cristo los anhela celosamente. No es el hecho. El hecho es que si tú haces inefectiva la gracia, pues ¿qué haces? Nada. Fíjense lo que dice el versículo 4: y de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Por el amor. El fin último, hermanos, de nuestra libertad debe ser ¿qué? Amar a Dios. La meta de la libertad en Cristo es amar a Dios. No es cumplir mis placeres. Ahora ya soy salvo, compré mi parcela en el cielo, pues me dedico a llevarla navegando en aguas tranquilas, ¿no? Sin turbulencias, ahí, todo bien, ¿no? No, hermanos. No es la vida cristiana, no desperdicie su vida, hermanos. La meta de la vida cristiana, la meta de la libertad en Cristo es ¿qué? El amor. El amor a Dios, ¿cómo? Total. Absolutamente total. Dice versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una corriente ahora en el cristianismo que dice que ahora que nosotros somos cristianos, pues toda nuestra naturaleza pecaminosa se esfumó. Pues no, hermanos, tengo que decirle que no. Nosotros como cristianos tenemos que batallar con nuestra naturaleza cristiana. ¿Cuándo? Pues toda nuestra vida, prácticamente, ¿no? Hasta ser transformados en la gloria de nuestro Señor Jesús. Eso es un hecho. Pero dice que el conflicto de Pablo es ese. El conflicto de Pablo es de que vive en una carne, en un cuerpo pecaminoso que lo atrae hacia los deseos, hacia los placeres, hacia las cosas que él puede percibir. Pero adicionalmente está el Espíritu de Dios que lo jala hacia el placer divino que es de Dios. Y está en ese conflicto. Sin embargo, nosotros somos libres, hermanos. ¿Se da cuenta? Somos libres. Somos libres para elegir una cosa o elegir otra. Es el único momento en donde el ser humano es verdaderamente libre, cuando puede elegir entre Dios y el Espíritu Santo, los deseos de Dios y el Espíritu Santo. Normalmente, muchas veces, desgraciadamente, ¿qué es lo que elegimos? La carne. Le voy a decir que cuando Haití fue el primer país, como usted no lo crea, el primer país en América que fue libre, que fue independiente, más o menos como en 1805, unos 5 o 6 años antes que México. Ellos eran una colonia francesa,
y era una colonia de esclavos propiamente. O sea, el 90% eran afroamericanos traídos a las plantaciones de algodón que los franceses tenían ahí. Ahora ellos se independizan, y cuando se independizan, ¿qué creen que muchos hicieron? Voluntariamente regresaron con el patrón anterior. ¿Por qué? Porque no sabían vivir en la libertad. Y eso nos pasa a los cristianos muchas veces. No sabemos vivir en esa libertad. Y nosotros pensamos que esa libertad es, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer todo lo que no me pude haber hecho sin una mala conciencia, lo voy a hacer. Y fíjense lo que dice aquí mismo, versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué es lo que debemos hacer? Andar por el Espíritu. Aquí nuestro Señor está reconociendo que usted es totalmente incapaz de vivir su libertad. Su libertad tiene que estar así. ¿A quién? A Dios el Espíritu Santo. A Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podremos caminar en el Señor? A través de la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a caminar en esa libertad? A través de Dios el Espíritu Santo. Se da cuenta que cuando uno ama a una persona, lo tiene que hacer en libertad propiamente. Es decir, yo no puedo obligar a mi esposa a que me ame. Tiene que ser una cuestión recíproca, pero adicionalmente tiene que haber una cuestión de amor libre, de libre elección, ¿no? Y se da cuenta que en esa relación de amor mutuo existe la posibilidad del rechazo, de yo rechazar el amor. ¿Se da cuenta? Así es también la libertad con Cristo. La libertad de Dios concedida al ser humano a través de Dios el Espíritu Santo es un acto de amor. Y en ese acto de amor existe la posibilidad de rechazo, y no de Dios, sino el rechazo de quién? De nosotros. Pero en una conciencia libre a través del Espíritu Santo nosotros podemos elegir entre no amar a Dios, amar a mi carne, o amarlo a Él. Y dice que si nosotros andamos en el Espíritu, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amarlo a Él. Fíjense lo que dice aquí. Pues si sois, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a eso. Hermano, cualquier parecido con la realidad es meramente incidental, pero eso es lo que somos: avaros, contenciosos, amadores de nosotros mismos, lascivios, codiciosos. Eso es lo que produce nuestra carne. Eso es lo que produce nuestra carne. Cuando nosotros vemos que la gente se está matando en los cines y todo eso, vemos al ser humano adorando a su creador, a su Dios, y no al Dios de los cielos, a sí mismo, a su propia carne. Ese es el fruto de la adoración al Dios de este mundo. Porque el fruto de la adoración hacia el Dios de los cielos es este: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. No hay una ley que te obligue a amar a Dios, no hay una ley que te produzca a amar a Dios, no hay una ley que te guíe hacia el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo te guía ¿hacia dónde? A cumplir la ley. Cualquier esfuerzo que tú hagas por cumplir la ley no lo vas a lograr. Si no hay una guía de Dios, el Espíritu Santo, no hay eso. Ahora, no sé si usted ve o puede diferenciar a quién está escribiendo aquí cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A quién está escribiendo? A Cristo. De tal suerte que la meta ulterior del amor a Dios es que desarrollar en nosotros ¿a quién? Una versión de quién? De Cristo. Porque adicionalmente dice que nosotros estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos revestidos de Cristo, cuando Dios nos vea a nosotros, ¿ve a quién? Ve la justicia de Dios, de Cristo. ¿En dónde? En nosotros. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, mi salvación no depende de mí. Nunca ha sido. Nunca será. ¿Depende de quién? De Dios.
Y adicionalmente, cuando yo soy salvo, yo no puedo perder la salvación. ¿Por qué? Porque no es algo que yo me haya ganado. Yo no puedo perder lo que yo me haya ganado. Todo depende de Dios. ¿Y es para quién? Para la gloria de Dios. Aquí es importante que usted vea esto, hermanos. Es muy cierto que la vida cristiana tiene sus altibajos. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos pecando deliberadamente. Sin embargo, la distinción de los cristianos, de los hijos de Dios, es que en algún momento en su vida cristiana, altas y con bajas, nosotros desarrollamos ¿qué? El fruto del Espíritu. Y es algo que no depende de nosotros. No es que yo le ponga a hacer ejercicios espirituales para desarrollar el fruto del Espíritu. O no se trate de un curso de la iglesia de 5 lecciones o 7 lecciones para que usted desarrolle el fruto del Espíritu. No. Es algo que produce el Espíritu Santo. Y no sabemos cómo. Así como el viento sopla de un lado para otro, nosotros no sabemos cómo es que Dios regenera nuestro corazón y nos va haciendo cambiando poco a poco. De tal suerte que aquel Marcos que existía en 1980 no es el mismo que ahora está parado enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu, de una forma milagrosa, obra en nosotros. Me da un gozo enorme ver a Enrique cantar aquí adelante, hermanos. Yo lo vi venir el primer día a la iglesia aquí. Y ahora está glorificando a Dios. ¿Eso es porque Enrique es muy bueno? No. Tiene sus altas, tiene sus bajas, pero ha sido regenerado por quién? Por Dios, el Espíritu Santo. Nosotros no somos reformados, somos regenerados por Dios, el Espíritu. Somos una nueva criatura. Y si tú, joven, muchacha, hombre, mujer, no tienes y no has sido transformado por Dios el Espíritu y no hay fruto de Dios el Espíritu Santo, es muy bueno que te cuestiones, bueno, ¿quién eres? ¿A quién adoras? ¿Cómo es que estamos? ¿De quién somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la meta de la libertad que el Señor me ha dado a mí? ¿A Dios? Lo bueno del ministerio de mi esposa, y ahora está desarrollando desde que, y alguna vez se lo escribí en un mensaje, cuando ella regresa me cuenta todas las mil historias que hay y ese es el compromiso que ella tiene, ¿no? O sea, cuando ella regresa me tiene que contar todo, pues porque eso alienta el corazón de uno, ¿no? Estaba contando la última vez que fue a Cuba, ya regresó, hay un hermano que se llama Miguel Abdala, su segundo apellido no lo recuerdo. Bueno, Abdala para mí es más, no lo mismo. El caso es que el hermano es de papá griego y mamá cubana. De papá egipcio, más bien, ¿no? Egipcio, y mamá cubana, ¿no? Entonces el hermano Abdala o el hermano Miguel. El hermano Miguel es un hombre totalmente temperamental, ¿no? Y es bautista de los conservadores, ¿no? Entonces, él le contó el testimonio y es muy pertinente ahora porque el hermano él era ateo totalmente, es matemático como yo también, entonces por eso quizás nos identificamos, a pesar de no conocernos. Entonces él estudió en la Universidad de La Habana, él se casó, creo en segundo matrimonio con su esposa, ¿no? Silvia. Y ellos dos eran fervientes creyentes del Partido Comunista Cubano, ¿no? No quiero entrar en polémicas si es bueno o es malo, son los hechos. Entonces él adicionalmente comenzó a tener un buen puesto en el gobierno, que eso en Cuba es muy bueno, te da un mejor nivel de vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que él y su esposa iban a todas las concentraciones que hacía Fidel de 3 horas ahí en la Plaza de la Revolución. Iban no porque los obligaban, iban por una convicción, hermanos. Ellos pensaban que su vida era eso, que la revolución era todo lo suyo, etc., ¿no? Sin embargo, por azares del destino, y lo voy a poner entre muchas comillas, porque el comentario que voy a hacer al final, lo acusan de fraude, le hacen una auditoría y lo meten en la cárcel. 20 años, hermano, por algo que no hizo. Bueno, ahí comenzó Dios a timbrarle el piso. Digo, bueno, te das cuenta que la revolución pues no es, o los seres humanos o los sistemas de gobierno no son la esencia. Él está en la cárcel. Pues en la cárcel hay muchos, en Cuba hay muchas personas que viven en la cárcel, pero por delitos menores, hermano. Estoy hablando de porque robaron por pan, porque tenían que alimentar a la familia, o robaron pantalones viejos, se lo tenían que poner de alguna manera, ¿no? Y están ahí. Ahora, porque Dios es muy grande, el hermano Miguel en ese momento
obtuvo un Nuevo Testamento. No tenía absolutamente nada que hacer en la cárcel. Se puso a leer el Nuevo Testamento y lo leyó cronológicamente, leyó así como venía. Primero los Evangelios, Hechos, Romanos, así, hasta el Apocalipsis, todito se lo leyó. Inclusive usted le podía preguntar una cita y jugaban con otro reo, a ver, dime una cita, y se la decía de memoria. Y sabe, no le gustó el Nuevo Testamento. No encontraba sentido de por qué Jesús hacía lo que hacía en los Evangelios, por qué Dios era amor. No lo encontraba. Sin embargo, Dios en su misericordia permitió que lo cambiaran de cárcel, hermano, a una cárcel más lejana. Y su esposa era la única, aún no siendo cristiana, la única que iba a visitar. Finalmente Miguel le dice: oye, pues tienes que buscar a Dios. Así, tal cual, ya ven cómo se nos juega. Tienes que buscar a Dios. El caso es que nuestra hermana ahora, Silvia, fue y se metió en una iglesia católica y regresó al siguiente domingo y ¿sabes qué? No me gustó. Ahí dicen muchas cosas, no las entiendo y no me gusta. Bueno, sin embargo, el hermano Miguel le regalan un Antiguo Testamento, una Biblia completa, y le empieza a leer. Ahora todo el Antiguo Testamento. Hasta que llegó a Isaías 53. Ahí Dios, el Espíritu, le mostró el rostro de Cristo en el Antiguo Testamento y entendió el sentido del Nuevo Testamento. Ese día él lo marca como el día de su conversión, y en la casa, leyendo la Biblia. Y el Señor le indicó a él que iba a durar 3 años, 8 meses, cuando la probatoria era de 4 años. Le dijo a su esposa: voy a salir en 3 años, digo, así, en tal fecha. Y Silvia dijo: pues estás loco. Pues a los 3 años, 8 meses salió. Y tenía ahí la marca de que él no debía, que estaba tachado por el gobierno, estaba porque atentó contra una propiedad estatal, ¿no? Y aún así salió. Y él salió de la cárcel al seminario. Salió al seminario, hermanos, y ahora es pastor en una iglesia bautista. Muchas veces nosotros nos cuestionamos el por qué suceden cosas en nuestras vidas, pero esas cosas muchas veces son el llamamiento de Dios. Y nuestra seguridad no está en las cosas que hacemos. En Cuba tienen esa libertad, hermano, de no depender de las cosas materiales, porque lo hay. Para él era lo mismo ser pastor que ser tendero, porque su vida le pertenece a ¿quién? A Cristo. Usted sea libre de esas ataduras, hermano, del mundo. Hace unas 2 o 3 semanas, hace como un mes más o menos, les dije que había una palabra hebrea que Genení, que quiere decir aquí estoy, que es la palabra que Isaías usó cuando él estaba delante de Dios en Isaías capítulo 6, cuando Dios le dice: ¿a quién enviaremos? Y él dice: heme aquí. Y la palabra heme aquí pierde su poder al ser traducida al castellano, porque de alguna forma quiere decir: aquí estoy con todo lo que soy, con todo mi entendimiento, con toda mi vista, lo único que estoy viendo es Dios. Y la respuesta que el Señor quiere a su llamamiento es esa: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, no con mi tiempo parcial, sino con todo. Aquí estoy no con mi diezmo que doy aquí en la iglesia, sino con todos mis bienes. Aquí estoy con todo mi entendimiento. Pero ¿cómo nos cuesta soltar dinero, hermanos? Y si un hermano está en una desgracia, cuestionamos hasta el por qué. Nos cuesta porque estamos atados. Estamos atados a este mundo. Muy atados a este mundo, hermanos. Y este mundo pasa sus deseos. Y la respuesta que el Señor demanda de nosotros es ¿cuál? Aquí estoy. Aquí estoy. Heme aquí. Muchachos, ustedes están jóvenes. Y la respuesta que el Señor hace es esa. Si el Señor desea enviarte al campo misionero, la respuesta que tú debes de tener es: Señor, aquí estoy. Y muchas veces nosotros ni tan siquiera lo hemos considerado ni como muchachos ni como padres. Uy, si tu hijo se va al seminario, pecado mortal, le estás cortando el futuro a mi hijo, ¿o no? Estamos atados a este mundo, hermano. ¿De qué sirve que su hijo sea un ejecutivo de Hewlett Packard, o de Google, o de cualquier empresa que usted me mencione, si su corazón está totalmente desviado de la persona de Dios? ¿De qué te sirve a ti tener muchísimo dinero
y está totalmente embebido en este mundo, lejos de la persona de Dios, ¿de qué nos sirve? ¿De qué sirve? Es mucho mejor, hermanos, mucho mejor que nuestros hijos estén en el campo misionero, pasando penurias, pasando hambre, pero con el gozo del Señor en sus corazones, hermanos. Si usted es el padre y quiere el bien supremo de su hijo, ¿usted qué va a desear? Dios. Dios. Y cuando el Señor le dice, háblale a esa persona, y lo hace, y nosotros hacemos oídos sordos. Ay, no, ¿cómo él ni se va a convertir? No, si es hermano, como que si no fuera tan bueno. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor quiere? Heme aquí. Heme aquí. Y allí puedes usar tu libertad para la carne y hacerle caso a tus pensamientos, o puedes hacerle caso a Dios el Espíritu e ir. ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy con la salvación? El Señor te exige que te arrepientas y creas, y la respuesta que Él desea es que heme aquí, heme aquí. No me digas que tu vida ha sido tan placentera, o que tienes total confianza en lo que tú eres. No me digas que tu vida la puedes reproducir y aún hasta recomendar. ¿Qué es lo que puedes perder? ¿Qué es lo que vas a perder? ¿Con Cristo puedes tener sufrimiento? Por supuesto que sí. ¿Puede ser que tu vida sea una constante burla de tus compañeros? Pues puede ser que sí. Puede ser que, como en el caso de mi padre, implicó dejar a la familia de lado. Puede ser que sí. Pero la promesa ulterior de todo esto es que ver la gloria de Dios con todo su resplandor, con todo el gozo y el temor reverente delante de Él. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Qué conviene más? ¿Qué conviene más? La gloria de Dios, hermano. Miguel Abdala lo entendió. Y hubo necesidad de que el Señor le cortara su libertad. Pero él, cuando escuchó el llamamiento de Dios, dijo: ven aquí, vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres Dios soberano sobre todo. Y ahora, Señor, te suplicamos que tú nos permitas escuchar tu llamamiento, Señor, y con toda humildad y con toda libertad, Señor, decirte: ven aquí. Te damos gracias, Señor, por la presencia de Dios y el Espíritu en nuestras vidas. Ahora, Señor, yo te suplico por aquellos, Señor, por aquellos que no han sido regenerados por Dios, por el Espíritu Santo, Señor. Yo te suplico que ellos puedan venir a Jesús, puedan hincar sus rodillas, humillar su corazón delante de ti, pedir perdón, Señor, por lo que se ha hecho, arrepentirse, Señor, creer que tú les concedas eso, Señor. Yo te doy gracias por tu amor, por tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús.